Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a ver ahora, después de haber visto todo lo que se refiere a la evaluación propiamente, vamos a ver algunos tips de semiología de enfermedades pulmonares, tanto obstructivas como restrictivas. Esta presentación la tengo por exigencia del PGC, pero es muy útil como van a ver ustedes a continuación. Vamos a recordar las enfermedades pulmonares, tanto obstructivas, restrictivas como anomalías vasculares. Denominamos a las enfermedades obstructivas al asma, EPOC, bronquiectasias y bronquiolitis, y a las restrictivas enfermedades pulmonares, parenquimatosas, anomalías de la pared torácica pleural o a una enfermedad neuromuscular. Y anomalías vasculares, la embolia pulmonar, hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar veno-oclusiva. Todas estas enfermedades, llámense obstructivas o restrictivas o anomalías pulmonares, las vamos a clasificar en obstructivas o restrictivas, que son muy importantes al momento de determinar qué es lo que está pasando con el paciente, si está cursando con una enfermedad obstructiva o una enfermedad restrictiva, porque dependiendo si es una obstructiva o una restrictiva o una anomalía vascular, va a depender también nuestra decisión terapéutica, ¿sí? No olvidemos que las enfermedades obstructivas, quiero recordarles, y acuérdense por favor esto siempre, que las enfermedades obstructivas cursan con un problema generalmente expiratorio a los flujos expirados, y en cambio las restrictivas cursan con un problema a los flujos inspirados. En otras palabras, más facilito, estos pacientes no pueden expirar y estos pacientes no pueden inspirar. Estos pacientes tienen ambas sintomatología cuando hay anomalías vasculares. ¿Ya? Vamos a ir viendo, vamos a ir recordando todo lo que habíamos visto en la parte anterior de evaluación, en lo que se refiere tanto en la parte de anamnesis como en la parte objetiva de evaluación. Vamos a ir recordando algunos síntomas cardinales, por ejemplo, la disnea, que puede tener muchas causas de etiología, puede ser pulmonar, cardiovascular o otros problemas psicológicos o psicógenos que pueden influir dentro de la manera de respirar. Eso se denomina disnea, ¿sí? Trastornos metabólicos también de la alteración neuromuscular puede ocasionar disnea. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, los pacientes con EPOC, ¿sí?, a menudo se quejan de opresión en el pecho. Aquí ya tenemos un dato muy importante. Nos dicen que un paciente que siente opresión en el pecho, puede estar disneico o no, generalmente puede ser enfermedad pulmonar obstructiva. La imposibilidad de respirar profunda, mientras que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que denominan falta de aire o sensación de sofocación, pueden ser pacientes insuficientes cardíacos. El tiempo y el inicio y la duración de la disnea ayudan a determinar la etiología. ¿Qué quiere decir? Tanto el tiempo de inicio, la duración de la disnea va a determinar frente a qué estamos y qué es lo que está pasando. Vamos a revisar. La falta de aliento aguda se asocia en general a cambios fisiológicos repentinos como edema de laringe, broncoespasmo, infarto de miocardio, embolia pulmonar o neumotórax, ¿sí? En cambio, individuos con neumopatías subyacentes como disnea progresiva, episódica, individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar idiopática, se caracteriza por disnea de progresión gradual. Entonces, es muy importante al momento de ver en la anamnesis el tiempo de inicio y la duración de la disnea frente a qué estamos más o menos. Muy diferente estar frente a un infarto de miocardio, una embolia pulmonar o estar frente a una fibrosis pulmonar idiopática. Los tiempos e inicios de la disnea serán completamente diferentes. Otra cosa, por ejemplo, en pacientes asmáticos suelen tener una respiración normal la mayor parte del tiempo y presentan episodios recurrentes de disnea casi siempre asociados a desencadenantes específicos como infección de vías respiratorias superiores o exposición a alérgenos.
Es muy importante esto porque los pacientes asmáticos solo van a tener esta sensación de disnea solo cuando tengan estas crisis asmáticas, cuando están en un proceso infeccioso o un proceso alérgico. Otro método de ver si estamos frente a una enfermedad obstructiva o estamos frente a una enfermedad restrictiva es la tos, que nos sirve absolutamente para la parte fisioterapéutica también. Tener en cuenta duración de la misma, si se acompaña o no de producción de esputo y si hay algún desencadenante específico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la tos, los tipos de tos, etcétera, etcétera? Estos tienen que ser valorados como indica acá y como ya les había indicado también anteriormente. No todas las causas de la tos de etiología respiratoria en la valoración de la misma hay diferenciarla de aquellas que surjan en enfermedades cardíacas y gastrointestinales, así como causas psicógenas también. Vamos a ver aquí estos dos tipos de tos muy diferentes a lo que habíamos visto, pero que ayuda bastante al momento de determinar qué es lo que está pasando con el paciente, que es la tos aguda y la tos crónica. La tos aguda, productora de flema, es a menudo síntoma de infección superior, como ocurre en la sinusitis, traqueitis inferiores o neumonía. Para esto se deberá determinar la cantidad y calidad del esputo y si tiene signos hemoptoicos, tiene signos de sangre o es solamente sangre. La tos crónica persiste más o menos por más de 8 semanas, se asocia con frecuencia a enfermedades pulmonares obstructivas. O sea que el tiempo, la tos crónica o la tos aguda, ya nos están hablando de algún problema pulmonar, sea uno o sea otro. Otros síntomas como las sibilancias, que sugieren enfermedad de las vías respiratorias, en particular el asma. Siempre van a escuchar a un paciente asmático casi silbando, especialmente en las crisis. ¿Por qué? Porque hay, primero, broncoconstricción y gran cantidad de secreciones. Las hemoptisis deben distinguirse de las epistaxis o hematemesis. Puede ser síntoma de variedad de neumopatías, como infecciones tanto respiratorias como carcinoma broncógeno o embolia pulmonar. Tendremos que ver si realmente esa sangre que nosotros podamos ver puede provenir de la vía respiratoria, puede provenir tanto de la nariz como parte del estómago o de la vía respiratoria. A menudo se piensa que el dolor y la incomodidad a nivel del pecho puede ser de origen respiratorio. Vamos a tener que determinar aquello, ya habíamos visto el dolor como tal, y vamos a determinar si es por un problema de generalmente pleural ese dolor, o que puede ser simplemente un dolor musculoesquelético, o puede ser realmente un dolor torácico. ¿Por qué? Porque puede haber un neumotórax o puede haber un problema vascular como la hipertensión pulmonar, que también produce dolor. ¿Sí? Muchas de las enfermedades pulmonares pueden producir presión a nivel de las cavidades derechas del corazón, como el cor pulmonar, por ejemplo, que es otra enfermedad donde está involucrado tanto el corazón como el pulmón. ¿Sí? Es muy importante al momento de distinguir estas sibilancias. Hay algunos antecedentes adicionales para determinar realmente si estamos frente a una enfermedad pulmonar obstructiva o una enfermedad restrictiva. En el interrogatorio es importante preguntar si el paciente fuma o ha fumado alguna vez. Siempre que nos digan que fuma o ha fumado, estamos casi convencidos de que podemos estar frente a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un cáncer de pulmón. La mayor parte de los trastornos, la duración, intensidad, la exposición a los cigarrillos, aumentan siempre el riesgo de enfermedad. También es importante averiguar si estos pacientes conviven con fumadores. Se ha demostrado que el tabaquismo pasivo es un factor de riesgo importante para la patología respiratoria.
O sea, no solamente el paciente que fuma o ha fumado puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva, sino también aquellos fumadores pasivos o que trabajan en centros donde hay gran cantidad de tabaco. A la vez, se debe explorar exposiciones al asbesto, al humo de la madera, puede ser por problemas laborales, que haya inhalación de excremento de palomas, vapores de pinturas, o otros que esté expuesto a hongos, por ejemplo, ¿sí? Todos estos antecedentes adicionales nos van a determinar la posibilidad de una u otra patología donde esté involucrada una enfermedad pulmonar obstructiva o una enfermedad pulmonar restrictiva, ¿sí? A su vez, síntomas asociados ya habíamos visto como fiebre, que nos hace pensar que puede ser nada más un problema infeccioso y obviamente un problema agudo. Vamos a pasar ya a la exploración física y aquí vamos a empezar a revisar, ¿sí?, cada una de lo que habíamos visto, pero ya relacionado con las enfermedades pulmonares. Toda sospecha de clínica inicia a menudo por los signos vitales. Ya conocemos esto. La frecuencia respiratoria suele ofrecer mucha información, sea esta elevada como una taquipnea o disminuida como una hipopnea. También hay que hacer una oximetría de pulso, ¿ya?, porque muchos de los pacientes con problemas respiratorios, sean estos obstructivos o restrictivos, pueden estar cursando con una hipoxemia, ya sea esta hipoxemia tanto en reposo o al esfuerzo. Veamos ahora la observación que nos permite distinguir si estamos frente a una enfermedad obstructiva o restrictiva. Los individuos con enfermedad respiratoria pueden tener dolor y utilizar músculos accesorios respiratorios para inhalar. Una cifoescoliosis puede generar una fisiopatología restrictiva. Solamente al observar nosotros podemos estar dando cuenta de que podemos estar frente a una enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva, o definitiva, determinarla como obstructiva o determinarla como restrictiva, si es que nos encontramos frente a una de estas dos consecuencias. Es importante al momento de la evaluación también ver, por ejemplo, un paciente con cifoescoliosis muy importante nos puede estar generando una fisiopatología restrictiva, pero si a la vez este paciente está así, con esta malformación, que puede ser de inicio o adquirida o de nacimiento, ¿sí?, una cifoescoliosis, puede a su vez ser un fumador crónico y podemos estar frente a una enfermedad tanto pulmonar obstructiva como pulmonar restrictiva, obstructiva por el consumo de tabaco y restrictiva por la cifoescoliosis, convirtiéndolo en un paciente con enfermedad pulmonar mixta. Vamos a ver y revisar ahora lo que habíamos visto en auscultación. Las sibilancias, por ejemplo, sugieren obstrucción de las vías respiratorias, edema peribronquial, insuficiencia cardíaca congestiva. Esto se denomina muchas veces asma cardíaco. Puede cursar con sibilancias difusas. Ahora, el roncus es también una manifestación de obstrucción de las vías respiratorias de tamaño medio, a menudo secreciones, habíamos visto, o puede ser signo de bronquitis viral o bacteriana, o los roncus crónicos que sugieren bronquiectasia o EPOC. Fíjense ustedes que las sibilancias como tal siempre están presentes en una enfermedad pulmonar obstructiva. Sibilancias y roncus, cuando se ausculta, por lo general estamos frente a una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? Unas
por estenosis de las vías respiratorias y otros por obstrucción, que por lo general suelen ser secreciones. ¿Sí? Veamos, el estridor o sibilancias inspiratorias focal o de tono grave se escucha casi siempre por encima del cuello e indica obstrucción de las vías aéreas superiores. Y esta valoración se tiene que hacer para determinar si procede a la obstrucción completa de las vías respiratorias superiores o a una insuficiencia respiratoria. Las crepitaciones o estertores son en general signo de enfermedad alveolar. La neumonía o infección de las vías respiratorias inferiores de los espacios aéreos pueden causar crepitaciones. Aquí casi siempre estamos frente a un problema agudo, porque estamos hablando de infecciones o neumonías, a no ser que éstas sean crónicas. Por ejemplo, un edema pulmonar de origen cardiogénico, que puede estar o no asociado a crepitaciones, ¿sí?, pueden generar este tipo de ruidos, lo que nosotros llamamos crepitaciones o estertores. La egofonía, la pectiroloquia, también puede indicar algún tipo de enfermedad que puede determinarse tanto en la auscultación del sonido, se denomina AH en vez de EEE, cuando el paciente emite EEE. Este cambio se debe a la transmisión anormal del sonido a través del pulmón consolidado. ¿Qué significa? Cuando hay una consolidación del pulmón, cuando hay una neumonía. Siempre van a escuchar, hay una consolidación en el pulmón. Estamos frente a una neumonía. ¿Sí? La pectoriloquia consiste en la percepción de la voz suficientemente en el sitio donde se ausculta y es a su vez perfectamente articulada. Se produce sobre todo en las cavernas pulmonares, donde también hay consolidación pulmonar, ya hemos dicho, donde hay un proceso neumónico. Y en la parte de los derrames pleurales, cuando estamos frente a un derrame pleural. ¿Qué es? Es la ausencia o disminución de los ruidos respiratorios que permite determinar si la enfermedad es de etiología respiratoria. Por ejemplo, los pacientes con enfisema tienen a menudo un tórax silencioso, ruidos respiratorios disminuidos y se escucha de forma difusa. En cambio, en los pacientes con neumotórax o derrame pleural se puede presentar un área carente de ruidos respiratorios, aunque esto no siempre suele ocurrir. Aquí tenemos una serie de condicionantes para ver si ustedes pueden escuchar en una u otra enfermedad crepitaciones, egofonía, pectoriloquia, o de pronto los ruidos respiratorios normales no se escuchan bien, están disminuidos, o de pronto definitivamente no se escucha. En la percusión, que es un área sorda que puede indicar derrame pleural, mientras que una hiperresonancia, en particular en la zona del ápice, puede indicar aire en el espacio pleural, en el caso de los neumotórax. Entonces, cuando se hace la percusión, podemos estar frente a un derrame pleural o un neumotórax. En el área donde no se escucha, o se escucha muy poco, o un sonido sordo, lo que nos llamamos nosotros un sonido mate, ¿sí?, podemos estar frente a un derrame pleural, o cuando hay una resonancia muy fuerte, se denomina hiperresonancia, podemos estar frente a un neumotórax. Las vibraciones vocales se incrementan en el área de la consolidación como neumonía y disminuyen en el derrame pleural. Habíamos visto lo que son las vibraciones vocales. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Y estas pueden incrementarse, por ejemplo, cuando hay una neumonía, o pueden disminuir en el derrame pleural. ¿Sí? Aquí tenemos varios tips, por eso les decía, para ir determinando, según lo que ya habíamos visto, frente a qué más o menos enfermedad pulmonar podemos estar al frente. La disminución del desplazamiento diafragmático puede sugerir debilidad neuromuscular y es
una clara manifestación en la enfermedad respiratoria o tórax distendido asociado al EPOC. Cuando veamos esto podemos estar frente a una enfermedad pulmonar obstructiva. Dentro de otros síntomas, el edema de pies, por ejemplo, si es simétrico puede sugerir corazón pulmonar o un cor pulmonar. Si es asimétrico puede deberse solamente a una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. La distensión venosa yugular puede ser también signo de sobrecarga, que puede ser en una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Se acuerdan cuando veíamos patología el anterior semestre? Cuando veíamos patologías cardíacas, lo que se asociaba generalmente a una ingurgitación yugular, estábamos frente siempre a un problema de insuficiencia cardíaca derecha. La cianosis se observa también en trastornos respiratorios hipoxémicos que dan lugar a desoximoglobina, se denomina, como resultado de un trastorno respiratorio hipóxico, ¿sí? La cianosis. Toda la secuencia de estudios dependen del diagnóstico diferencial del médico, que es el que determinando por la anamnesis y la exploración física. Es importante que todos los síntomas respiratorios a menudo se valoran con pruebas múltiples obtenidas al mismo tiempo con el fin de diagnosticar en forma rápida cualquier enfermedad que ponga en peligro la vida. ¿Ya? Es muy importante, a su vez, cuando ustedes estén haciendo la valoración semiológica de una enfermedad, de una posible enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva, tomar en cuenta todo lo que habíamos mencionado hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que nos demos cuenta tanto en la evaluación subjetiva, empezando desde el análisis que habíamos visto y terminando en la evaluación objetiva, con lo que se refiere a palpación, percusión, auscultación, valoración, etcétera, etcétera, todo eso para determinar si estamos realmente frente a una enfermedad pulmonar obstructiva, restrictiva, o una enfermedad vascular o una enfermedad mixta. Es muy importante determinar esto porque según a esa determinación frente a qué estamos, vamos a determinar posteriormente qué es lo que tenemos que hacer con este paciente, qué abordaje terapéutico tenemos que hacer con este paciente. Una vez que nosotros determinemos aquello, una vez que determinemos si estamos frente a una enfermedad pulmonar restrictiva o obstructiva o mixta, vamos a poder valorar al paciente de forma objetiva, hacer el análisis correspondiente y ver la mejor forma de abordaje terapéutico. ¿Sí? Hay otras pruebas de función pulmonar que las vamos a ver posteriormente, solamente les muestro aquí como una espirometría para determinar si es una EPOC o estamos frente a una enfermedad pulmonar obstructiva, una enfermedad pulmonar restrictiva. Una espirometría normal con disminuciones simétricas, por ejemplo de la FEB1 o de la FEBC, va a determinar si estamos frente a una enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva. No quiero abundar en esto porque vamos a ver aparte en pruebas de función pulmonar tanto la espirometría como la curva flujo-volumen. Ahí vamos a determinar cada una de estas, ¿sí? Esto ya habíamos visto, la presión expiratoria máxima y la presión inspiratoria y expiratoria máxima, lo que es el PIN y el PEM, ¿sí? Vamos a determinar también una espirometría normal, las pruebas de sangre arterial, como son las pruebas de gasometría arterial, que también indica aquí muy claramente, y estudios de imagen del tórax, como son tanto una placa simple de tórax como una tomografía axial computarizada de tórax, que nos van a determinar también perfectamente si estamos frente a qué enfermedad pulmonar o qué consecuencias tiene esta, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tengamos todo esto, todo lo que habíamos mencionado dentro del análisis, dentro de la valoración semiológica del paciente, podemos complementar con exámenes aparte que nos van a indicar realmente la magnitud de la enfermedad del paciente y lo que nosotros podamos hacer, ¿sí? Muchas gracias.